conferencia con Noa Simón, coordinadora europea de BeLife, Bruselas. Muchísimas gracias, Noa, y perdona el retraso. Eres bienvenida, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. ¿Se me oye? ¿Sí? No hay mucho, Perfectamente. Vale. Okay. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Yo hoy he preparado una pequeña presentación un poco sobre el trabajo que se hace aquí. Y bueno, voy a ir un poco rápido porque al final se ha hecho un poco tarde y tenemos un poco de riesgo de que vengan mis pequeños y nos molesten un poco. Entonces, voy a compartir mi pantalla y vais a poder ver lo mismo que yo veo. Ahora mismo, normalmente os tendríais que estar viendo. Y ahora se tiene que ver mi presentación. ¿Se ve? Vale. Ok. Pues entonces, yo lo que he querido preparar aquí es un poco el interfaz entre la apicultura y la agricultura, ¿no? Y hay, bueno, como ustedes saben, hay ya muchos problemas de muchos tipos. Y entonces, bueno, yo he querido presentar el problema con un poco de humor, dando un poco de hierba al asunto. Entonces, bueno, pues para mí lo que tendría que ser la relación entre la agricultura y la apicultura. Y es esto, ¿no? Les hago una teoría al humor. Para mí la agricultura y la apicultura tendrían que ser un matrimonio perfecto en el que la agricultura, por una parte, gana de la apicultura gracias a la estabilización de las producciones, al aumento de los rendimientos productivos, a la producción de productos de alto interés económico, como por ejemplo las frutas, las verduras, las esencias, etcétera, y por supuesto asegurar la producción de semillas, ¿no? Y luego la apicultura, pues por otra parte, gana también porque los apicultores son ganaderos, no por ser apicultores en sí, sino que también hay muchos apicultores que son también, o sea, hacen también agricultura, ¿no? Entonces les supone unos ingresos extra y, por supuesto, como una fuente de alimento y buenas producciones de miel, polen, etc. Entonces, en este matrimonio perfecto, en nuestra opinión, le ha salido un amante. Entonces, es un amante que está destruyendo el matrimonio y que es el beneficio inmediato, ¿no? El modelo agrícola intensivo que hay hoy en día solo busca el beneficio inmediato y hay una serie de organizaciones, de grupos de interés que solo buscan el beneficio inmediato. Con lo cual, eso ha hecho que el modelo agrícola esté basado principalmente en el monocultivo o en las rotaciones muy cortas, sea muy dependiente de plaguicidas o fertilizantes sintéticos y no se tenga nada en cuenta el impacto que puede tener a nivel de la fertilidad del suelo o del sistema agrícola en general. Entonces, eso para las abejas, como saben, tiene una serie de consecuencias, con una mayor pérdida de colmenas y de biodiversidad general de abejas salvajes o de otros polinizadores salvajes en zonas de agricultura. Hay momentos del año en el que hay escasez nutricional para las abejas en determinadas zonas. Hay, por supuesto, una exposición a plaguicidas y luego podría haber, depende del una exposición a otros factores, como por ejemplo los organismos transgénicos o derivados de la manipulación genética, nanotecnologías, etc. Entonces, bueno, en principio la política agraria común, y claro, yo les hablo un poco a nivel europeo, luego cómo la política agraria común se traduce en cada región es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, en principio la política agraria común propone o quiere proponer o podría proponer una serie de soluciones desde el punto de vista de la falta nutricional, de realmente
maximizar qué son las fuentes de alimentación a nivel agrícola. Entonces, por ejemplo, en la política agraria común tenemos un primer pilar, ¿no?, con una serie de ayudas que en principio potencian la diversificación de cultivos, potencian la producción, la creación de zonas de interés ecológico o los pastos permanentes. ¿Cuál es el problema? Pues es, como siempre, el diablo está en la letra pequeña. Entonces, claro, estamos un poco en cuál es esta diversificación de cultivos que ahora mismo normalmente los agricultores recibirían dinero por hacerla. Realmente su gestión, la duración de las rotaciones, qué tipo de cultivos, etcétera, no tiene muy en cuenta parámetros de sostenibilidad, como podría ser, por ejemplo, que las abejas pudieran sobrevivir en zonas donde se dan estos cultivos. Las zonas de interés ecológico, por ejemplo, ¿no?, que parece como ecológico, ¿no?, es algo como limpio y tal, pues no, son zonas en las que muchos Estados miembros, la mayoría, permite la utilización de plaguicidas, como, vamos, de ecológicos, para decir un poco, ¿no? Luego, sin embargo, en la política agraria común permite también, tiene el segundo pilar, una serie de medidas que podrían beneficiar a las abejas, ¿no? Entonces, bueno, están las medidas ambientales y climáticas, ¿no? Entonces, hay los Estados miembros, las regiones, o bueno, algunas de ellas han decidido ponerlas en marcha, y los agricultores que quieran plantar bandas de flores, setos, hacer la agroforestería, producción ecológica, producción integrada, etcétera, podrían tener acceso a ayudas para implantar todos estos elementos paisajísticos. Hay ayudas, o digamos, hay financiación para hacer formación y consejo, para la cooperación, el diálogo, etcétera. Entonces, bueno, digamos, dentro de la política agraria común hay una serie de medidas que se podrían, la oportunidad está ahí, hay una serie de medidas que se podrían poner en marcha para maximizar, por así decirlo, desde el punto de vista de fuentes nutritivas, el mundo agrícola, y bueno, ahora está, como decía, pues en la aplicación, en la calidad y en la cantidad de esa aplicación. Sin embargo, bueno, he querido, como esta presentación la pueden utilizar, así que he metido aquí una serie de ejemplos de iniciativas que existen a nivel europeo, en las que hay este equilibrio entre la agricultura y las abejas, como ejemplo. Y ahora quería hablar de la parte de exposición a plaguicidas, porque bueno, esto quizá es una de las partes también más importantes, ¿no? Ya que los plaguicidas son una de las herramientas esenciales para mantener el modelo agrícola que tenemos hoy en día. Entonces, los apicultores son con frecuencia los primeros que sufren la exposición a plaguicidas, que descubren nuevas formas de exposición a plaguicidas, como por ejemplo ocurrió en los años 90 o en los 2000, en los que los plaguicidas empezaron a utilizarse en el tratamiento de semillas, y entonces lo que no se sabía es que de estas semillas, cuando se utilizaban sembradoras neumáticas, había un polvo que salía al aire, y que era un polvo que llevaba partículas de estos plaguicidas que eran súper tóxicas, y aquí hubo la verdad que una pérdida enorme de colmenas, de miles de colmenas en Italia, en Francia, en Eslovenia se han dado también, y en Alemania, ¿no? Y luego, por otra parte, quería decir que hay una noción, ¿no?, de cuáles son los cultivos de riesgo con respecto a la exposición a plaguicidas y cuáles no lo son, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el mundo diría, no, pero los cereales, en realidad, si hacemos una aplicación de plaguicidas en cereales, no hay ningún problema para las abejas.
Bueno, pues los estudios que se hacen últimamente demuestran que en realidad ese concepto de un cultivo no atractivo para las abejas, ¿no?, para la determinación del riesgo a la exposición, es completamente erróneo. En realidad, los plaguicidas dependen de sus características físico-químicas, del nivel de utilización, etcétera. Nos lo podemos encontrar por todas partes. No solamente se van a quedar allá donde se han utilizado, sino que, por ejemplo, podrían ser productos muy persistentes que cuando plantemos algo después del cultivo que ha sido tratado, pues los residuos están ahí en el suelo y el cultivo que viene detrás pues puede absorberlo, ¿no? Luego, por otra parte, bueno, ya es archiconocido toda la contaminación de plantas salvajes, ¿no?, que hay alrededor de los cultivos. Con lo cual, tenemos realmente que olvidar esto de si las abejas no van a ese cultivo, no hay riesgo de exposición. Eso realmente no es correcto. Como no es correcto, y es mi última frase aquí, es como tenemos que hacer una atención, tenemos que prestar mucha atención a este afán que existe últimamente de una multiplicación de las fuentes nutritivas para los polinizadores, ¿no? Entonces, todas estas bandas floridas, los setos y todas estas cosas, porque claro, ¿qué pasa? Estamos poniendo al lado de los cultivos unas zonas que van a atraer muchísimo, para esos eficaces, van a atraer todos los polinizadores, y por otra parte, por ejemplo, en el cultivo vamos a seguir rociando plaguicidas. Estos plaguicidas se van a ir a estas zonas donde están todos los polinizadores, entonces en vez de favorecer los polinizadores, la polinización, etcétera, lo que vamos a hacer es trampas a insectos. Entonces, bueno, son armas de doble filo que tienen que tenerse en cuenta. Y aquí les he querido explicar un poco cuáles son las diferentes formas de exposición. Depende de las formas de aplicación de plaguicidas. Tenemos la típica, bueno, aquí tienen esas tres compartimentos, ¿no?, el aire, las plantas y el suelo, y el agua superficial. Entonces, por ejemplo, si tenemos una aplicación en pulverización, lo que se va a hacer, se va a crear una nube de agua. Entonces esa nube de agua pues va a ir un poco por todas partes, ¿no?, va a ir a las plantas, va a caer sobre el suelo. Si hay charcos en el suelo, va a caer sobre el agua superficial. Si hubiera rocío, va a caer sobre el rocío. Entonces, si cae sobre el suelo y son sustancias que tienen una persistencia grande, ¿no?, de meses o a veces de años, pues lo que van a hacer es que cultivos, como decía, que vienen después en la rotación, van a poder absorber estas moléculas, y bueno, y sin que sean los cultivos después, simplemente la planta que esté en ese suelo durante mucho tiempo pues va a poder seguir absorbiendo ese pesticida, ¿no? Entonces, esa persistencia hace que el agua pudiera hacer que movilizar ese pesticida y que las aguas subterráneas se contaminaran. Y luego, por supuesto, cuando las plantas están, si las plantas están rociadas, pues eventualmente podrían llegar sobre el árbol, sobre el néctar, el polen y los exudados de las plantas. Si, por ejemplo, tenemos en cuenta una aplicación como un tratamiento por irrigación o se hace muchas veces en inyección directa sobre los troncos, ¿no?, que eso también es una aplicación que se hace actualmente. Entonces, por una parte, podríamos tener una contaminación del agua superficial y, por supuesto, vamos a tener una contaminación de plantas. Y otra vez, si son sustancias que son persistentes, podrían llegar al suelo, quedarse allí, y, pues como hemos dicho antes, llegar a las aguas subterráneas o ser disponibles para cualquier planta que venga después, sea cultivada o sea salvaje. Y otra vez, las abejas podrían estar en contacto a través de mielatos, de néctar de polen, de exudados de plantas o del rocío. Al final hay otra forma de aplicación, son el tratamiento de semillas.
tratamiento de bulbos, tratamiento de raíces, tratamientos de suelos o irrigación de suelo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí contaminación de agua superficial, como he dicho, en ocasiones se puede crear una nube de polvo, que es una nube de polvo contaminada, o las plantas, por supuesto, van a estar expuestas. Si la nube de polvo, siempre persistencia, como hemos dicho antes, si la nube de polvo, cuando se deposita, por ejemplo, pues puede caer en aguas superficiales, va a contaminar esas aguas, en las plantas va a contaminar esas plantas y en el rocío de las plantas podría caer también. Entonces, otra vez las abejas quedan expuestas a estos productos, incluso, ya digo, en tratamientos que a priori pues no serían de mucho riesgo, ¿no? Porque bueno, pues son tratamientos de semillas, son tratamientos que quedan en el suelo, con lo cual normalmente para animales que vuelan no tendrían que tener ningún problema. Las abejas, claro, con el radio de acción que tienen, pues lo que van a encontrarse es más bien esta situación con una amalgama de diferentes formas de exposición, diferentes formas de aplicación y diferentes formas de exposición.